Mi tiempo con el Maestro. Devocionales Viña Veracruz. Devocional 19 de abril del 2021. El Jesús descrito en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 8 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya en la época de Juan, había grupos dentro de la iglesia y fuera de esta que pretendían hacer creer a los fieles una visión equivocada, una visión falsa, una visión pervertida por el maligno sobre Jesús. Ya en la época de Juan, había una insistencia de corromper la imagen de Cristo, de tal forma que los creyentes fuesen desviados de la verdad a una teología, a una doctrina, a una práctica de la fe completamente distinta a la que los apóstoles habían aprendido directamente del Maestro. Así que Juan, en esta parte de su carta, intenta contrarrestar todas estas enseñanzas falsas, específicamente una, la idea de que Jesús no había venido en carne, de tal forma que había grupos dentro de la iglesia que insistían, por influencia griega, que Jesús había sido algo así como un espíritu visible, pero no necesariamente una persona de carne y hueso como nosotros. Y esto era contrario a lo que los apóstoles se habían visto, habían escuchado, pues de alguna forma menguaba el sacrificio de Cristo. Si Jesús no había venido en carne, entonces su muerte en la cruz no había sido dolorosa. Y esto es completamente contrario al Evangelio. Hoy día ocurre lo mismo. A lo largo y ancho del mundo, la iglesia es constantemente violentada con ideas equivocadas acerca de Cristo, con ideas equivocadas también acerca de las enseñanzas de Cristo. Y es triste reconocer, pero debemos de hacerlo, de que la iglesia hoy día ha adquirido, ha abrazado muchas enseñanzas falsas en relación con el mensaje y la persona de nuestro Redentor. Debemos de tener cuidado y solamente creer en el Jesús descrito en la palabra, no en este abaratado, no en este simple, no en este humanizado desde la perspectiva de la filosofía contemporánea, sino el Jesús que describen los evangelios, el Jesús del cual nos habla Pablo, el Jesús que nos describe Juan en sus cartas, en su evangelio y en el Apocalipsis. Un Jesús que se entregó a sí mismo, que ofreció su vida en sacrificio y padeció tormento doloroso en esa cruz para conseguir que aquellos llamados al arrepentimiento alcanzasen salvación. Debemos de tener cuidado, tener los oídos bien abiertos, de tal manera que no pongamos atención y podamos distinguir lo falso de lo verdadero. Si no está en la Escritura, si no ha sido enseñado por aquellos que han sido pilares de la fe y la predicación, sin duda alguna debemos de rechazar esa imagen falsa de este Jesús que nada tiene que ver con el Evangelio descrito en la Biblia. Solamente hay un Jesús, solamente hay un Jesús verdadero, no del que se habla en los medios de comunicación, sino aquel Jesús descrito en la palabra de Dios. Señor, enséñanos, impúlsanos a creer solamente tu palabra, a tener una visión clara, concreta, de quién es nuestro Salvador, no basada en historias, no basada en filosofías humanas, sino en la Escritura, aquella que el Espíritu usa para redarguirnos, para dirigirnos por nuestro tiempo sobre esta tierra. Que no creamos lo falso, sino que nos abracemos de aquello verdadero, de aquello que nos fue heredado por quienes compartieron el mensaje del Evangelio. Recibe honra y gloria, sé exaltado y alabado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.